Apreciados, queremos seguir en esta mañana compartiendo para nuestra meditación alguna porción de la palabra de Dios que nos ayude a considerar a nuestro amado Salvador y lo que Él padeció a nuestro favor por amor a nuestra alma. Y es por eso que queremos leer en esta mañana una porción que nos ha impresionado en el Salmo 69. Veamos el versículo 7 y dice la primera parte del versículo: por amor de ti he sufrido afrenta. Y entonces eso me llevó a pensar en Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad que el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y una última porción que también la podemos relacionar con lo que hemos leído en Isaías 53, el versículo 4, dice acerca del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Que el Señor siga añadiendo su bendición junto a la lectura de su palabra. Amén. La expresión que me ha llamado la atención es esa expresión que está asociado al sufrimiento. Y de hecho, en los versículos que hemos leído, todos hacen referencia al sufrimiento del Señor Jesucristo. El primer versículo dice: por amor de ti he sufrido afrenta. Y después dice que ha sufrido contradicción de pecadores. Ha sufrido la cruz. Y en Isaías dice: sufrió nuestros dolores. Y considerando el significado de esa palabra, que aplicada al Señor Jesucristo es mucho más interesante, porque uno sabe que el sufrimiento está asociado al pecado. El sufrir significa soportar alguna pena, un dolor que por lo general causa desagrado y que siempre tiene una razón de ser. Y en el caso del sufrimiento, entendemos de que hay sufrimientos físicos, que es aquel que experimenta el cuerpo de una manera literal en alguna parte de nuestro cuerpo debido a las sensaciones de lo que es nuestro sistema nervioso. Se produce dolores que causan sufrimiento. Sin embargo, hay un sufrir que está asociado no tanto a lo físico, sino a lo emocional, a lo psicológico. Y que en ambas circunstancias el sufrimiento puede ser interno y puede llevar a la persona que está sufriendo a una gran depresión, una gran tristeza. Y se debe precisamente a la intensidad de lo que se sufre. En el caso del Señor Jesucristo, Él no tenía ninguna razón para sufrir. Porque si consideramos que el sufrimiento está asociado al pecado, en Él no había pecado. En
es conocido que el hombre fue creado para la felicidad y que esa felicidad está asociada a su comunión con Dios, que, como dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Estar en la presencia del Señor, en un estado perfecto y glorioso, es así la dicha y la felicidad de un ser humano. Por eso la Biblia nos promete que cuando nosotros estemos en el cielo con el Señor, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más tristeza. Sin embargo, el Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, Él experimentó así un sufrimiento que la Biblia no llega a describir plenamente, pero que sabemos por lo que leemos que fueron momentos intensos de gran dolor y angustia, que aquellas aflicciones por las cuales el Señor fue perfeccionado causó en su alma. Y expresiones como la que hemos leído nos llevan a pensar cuánto dolor estuvo dispuesto a sufrir o a soportar nuestro amado Salvador, y la razón, por amor a nosotros. Y leemos allí en el Salmo, un salmo mesiánico que aplicamos al Señor Jesucristo, esa expresión que quisiéramos dejar en nuestra mente. Por amor de ti he sufrido afrenta. Y cuando uno lee allí, entendiendo como la voz del Señor hablándonos, no podemos ser insensibles hasta esta verdad al considerar lo que Él sufrió por amor a nosotros. Se cumple entonces en Él lo que dice la palabra: el amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo soporta. Y eso lo demostró el Señor Jesucristo allí en la cruz. Si dice algo ese versículo que Él sufrió afrenta, y la afrenta tiene que ver con una deshonra, con una vergüenza pública, que fue lo que el Señor Jesucristo experimentó aquel día en que Él fue desnudado delante de todos para ser así escarnecido. Él estaba llevando sobre sí el castigo de nuestra paz. Pero desde el punto de vista humano, los hombres se ensañaron contra él, escarneciéndole en gran manera y haciéndole que experimentase en su propia alma el dolor, el sufrimiento, a consecuencia de todas esas maldades con las cuales le trataron. Y entre lo que destaca allí, sufrió afrenta. Cómo fue deshonrado, humillado, avergonzado por la pura maldad de los hombres. Pero también dice el escritor a los hebreos: consideremos aquel que sufrió. Y nos invita, a la par de ver lo que él estuvo dispuesto a padecer,
a centrar nuestra mente y nuestra atención en aquel que estuvo dispuesto a hacerlo, en Él. Dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y esa expresión tiene que ver con los que hablaron en su contra, con la intención de malponerle. Le acusaron injustamente, blasfemaban contra él, le maldecían, le zaherían con sus palabras. Eso lo experimentó el Señor, siendo mentira todo de aquellos que le acusaban. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a sufrir tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El sentimiento de su alma de tener que ser defraudado, de vituperiado de esa manera sin tener por qué. Eso producía en el corazón del Señor un gran dolor. Pero dice también allí el profeta Isaías que Él sufrió nuestros dolores. Esa pena que nosotros merecemos por causa del pecado, el dolor asociado a aquello que es consecuencia del pecado, fue lo que experimentó el Señor. El dolor de haber sido apartado de Dios, de llevar ese sufrimiento interno y ese dolor físico y aún el dolor en su propio corazón. Como lo leemos en Génesis, le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Ante tanta maldad y pecado, se produjo en el corazón del Señor un dolor, pero también el dolor que Él llevó por el pecado, por nuestros pecados. Sufrió nuestros dolores, lo que nosotros merecíamos. Como castigo y pena por nuestros pecados, Él lo sufrió. Lo soportó valientemente. Pero aún más dice, consideremos a aquel que sufrió la cruz. Pero por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Eso está asociado a la muerte más cruenta, más vil y vergonzosa que el Señor experimentó. Y todo por amor de ti, por amor de mí. Cuando habla del gozo puesto delante de Él, está asociado al resultado que iba a tener esa obra de su muerte en la cruz. Él iba a morir para sacar a la luz la vida y la inmortalidad, para poder ofrecernos a nosotros el perdón del pecado y la vida eterna. Por esas razones y porque nos ama profundamente, Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. El Señor sufrió por ti y por mí, porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Alabamos y glorificamos a este bendito ser que estuvo dispuesto a sufrir tanto por amor a nosotros. Que el Señor siga añadiendo prosperidad con la meditación en su palabra. Amén.